damos la bienvenida a toda nuestra audiencia de Betel Televisión a su programa Generación. Hoy nos encontramos en la ciudad de Jaén, pertenece al departamento de Cajamarca, en Perú. Así que vamos a estar desarrollando un tema muy importante. Sabemos que la base de una sociedad correcta es la familia. Entonces vamos a estar desarrollando el tema planificación familiar, así que los invitamos a que se queden con nosotros a compartir esta transmisión porque sabemos que el tema de hoy estará muy interesante. Dios te bendiga, Grecia. Dios te bendiga, Yemina, y Dios bendiga a todas las personas que ya están conectados con nosotros. Una vez más desde Loma Linda, Jaén, Cajamarca, en medio de esta naturaleza, con el aire fresco, el sol un poco retumbante, pero bastante agradable y pasable. El día de hoy, como ya lo comentaba Yemina, vamos a hablar acerca de planificación familiar. Todos los que estamos aquí, en su mayoría, somos jóvenes. En algún momento seguramente formaremos un hogar, formaremos una familia, y hay muchas dudas e interrogantes que se vienen generando en todo este proceso, y por ello también contamos con la presencia de nuestros queridos pastores, que son siempre los que nos están orientando a la luz de la palabra. Pastor Juan Carlos, Dios le bendiga, con un clima bastante ameno, pastor. Amén, sí, un clima muy hermoso. Gracias a Dios por este día tan hermoso que nos regala. Hermana Grecia, Dios te bendiga. Hermana Yemina, Dios te bendiga. Pastor Arturo, que estamos disfrutando de este calorcito que se representa la vida, ¿no? Donde hay luz hay vida. Y a todos nuestros hermanos de Jaén que están aquí, panelistas, Dios les bendiga a toda la audiencia también de Betel. Saludo especialmente a nuestros pastores, Pastor Luis Mesa también, que es el conductor de este programa, y contento de estar aquí y tocar este tema que siempre será de edificación a la luz de la palabra de Dios para todos. Dios les bendiga, Pastor Aguayo también, y así a cada uno de los panelistas que han estado sintonizándonos y sobre todo compartiendo aquí. Invitamos nuevamente a nuestra comunidad en generación que nos ve lunes tras lunes, a que conforme se vaya desarrollando el tema nos vayan dejando sus comentarios. Sabemos que cuando se habla de familia, en realidad los jóvenes siempre se conmueven un poco, Pastor Aguayo. Sí, bueno, y tocando este tema tan importante que tiene dos palabras principales: planificación, que es importantísimo, y familia, ¿no? Que es otra importante pues función dentro de la sociedad y el desarrollo familiar. Entonces esperamos de que este programa sea de mucha edificación y sobre todo que podamos tomar ese concepto y podamos llevarlo hacia el lado que es bueno para la sociedad y no hacia el lado más bien que lo que hace es generar una destrucción, como en muchos países. Y cuando digo destrucción puede sonar un poco fuerte, pero es la verdad, porque cuando no hay una familia fuerte que sostenga la sociedad, porque recordemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad, entonces vamos a tener sociedades débiles, países débiles y con problemas. Entonces los invitamos a que pueda participar de este programa y que pueda juntamente con nosotros ayudar a desarrollarlo. Grecia, cuando siempre vemos los jóvenes y siempre se preguntan, ¿cuántos hijos quieres tener? No, la parejita, o quién quiere tener cuántas mujeres, cuántos hombres. Es muy típica esta pregunta dentro de la juventud, pastor, pero cuando hablamos de planificación en sí, cuando los jóvenes en realidad tenemos que planificar, porque sabemos que siempre hay distintas planificaciones, sobre todo en el ámbito profesional, académico, en el ámbito económico, que también es muy importante, pero cuando se habla de una planificación familiar, ¿cuál sería el primer tips que el joven tiene que pensar y decir, esto es lo fundamental que yo tengo que pensar? Hay que definir en primer lugar lo que sería planificación familiar, porque cuando las personas escuchan ese término, algunos piensan en el intervalo de tiempos para tener niños, en la planificación de cuántos hijos se puede tener, inclusive en los métodos anticonceptivos o naturales que se pueden utilizar para la vida marital, ¿no? Entonces habría que definir y, por supuesto, como lo dice Yemina, prorrogar algunos tips para que todas las personas que nos estén escuchando puedan entender y entrar en contexto en ese tema. Claro, para nuestra cultura occidental, planificación, para nosotros, por ejemplo, en nuestra sociedad peruana, planificación siempre va al término de procreación, ¿no? Es muy, o sea, el término es general, porque planificación familiar. Pero lo aterrizamos ahí. Exacto, ahí. es un problema ahí, porque el término es general. De por Amén, sí ya, tremendo. de Sí, por sí ya los excelente. jóvenes es como que Sí. les complica planificarse ya. Ahora, pero también hay que entender algo, porque para entender la planificación familiar, que es un término general, no podemos solamente utilizarlo en el aspecto especial, es general, por el ende familiar tiene que ver con ya mucho más amplio el concepto. Económico. Ahora bien, claro, tiene que ver, como tú mencionabas, esas áreas, ¿no? El hogar, Profesional. la Va mucho más familia, atrás. los hijos, el matrimonio, familiar. Es más, el concepto de familia como tal representa eso. Por ejemplo, en la Biblia, una cosa era la familia y otra cosa era la casa. En la taxonomía de la división estaba pues la tribu a la que pertenecía uno, luego venía la familia,
y luego venía la casa. Por ejemplo, dentro de la familia, por la tribu de Leví, todos los levitas estaban llamados al servicio de Dios, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ahora, los de la casa de Aarón sí eran todos sacerdotes. Ahí sí, todos eran levitas y también eran sacerdotes. Es decir, un sacerdote sí era levita por excelencia, pero no un levita era necesariamente un sacerdote. Entonces el concepto de familia era muy amplia, pero cuando se habla del hogar, en el concepto del hogar, de la casa, es más específico. Entonces Josué nos dice, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque él dice, porque él era el jefe de esa casa. Él no puede decir yo y mi familia, porque yo puedo servir a Dios, pero ¿qué tal mi papá no quiere, mi hermano no quiere? Claro, pero es más amplio. Casa, claro, exacto, pero decir yo y mi casa, porque yo soy la cabeza, mi esposa, mis hijos, a ellos sí puedo influenciar, puedo enseñarles. O sea, es más personal. Entonces, cuando nosotros hablamos bajo la premisa de la planificación familiar, tiene que englobar no solo un área, sino es un área integral, lógico. Entonces, partiendo de ahí, vamos al otro punto. El ser humano puede planificar, claro, porque Dios, la Biblia nos enseña que Dios, hemos sido creados a imagen de Dios, es un Dios que todo lo ha hecho planificando. O sea, Dios, si alguien es desde es la el creación arquitecto comienza, de todo, ¿no? es Dios. Pablo dice, no, Dios es el arquitecto, o sea, Él ha planificado todo, la física, los descubrimientos de hoy, hay muchas cosas por descubrir, claro, pero lo que van descubriendo es el orden. Es más, de todo, por ejemplo, del 100% del universo, que solamente se ha descubierto o se ha tratado de estudiar el 5%. Hay 95% del universo que no se ha descubierto, por ejemplo, la energía negra, la sustancia negra, todas estas cosas que hay. Ahora, pero ellos dicen algo, pero mientras van descubriendo, ¿qué descubren los científicos? La simetría, que puede ser que hay cosas que no, pero la simetría que representa el orden, el diseño, la planificación, y nosotros, la creación. Por eso Pablo dice, ¿no?, que todas las cosas creadas, ¿no?, su eterno, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles a través de todas las cosas hechas, porque Dios lo hizo todo con sabiduría. El salmista dice, Dios fundó los cielos y la tierra con sabiduría. Entonces, ¿quién es el que planifica? Dios. Y si nosotros hemos sido creados en imagen de Dios, el ser humano, dentro de la imagen de Dios, sus características es que es un ser que tiene un carácter moral, es un ser que razona, es inteligente, y por ende puede decidir bien, tiene voluntad propia. Consciente de sus decisiones. Exacto, pero también es el único ser que tiene algo que la antropología y la psicología le ha llamado la proyección del futuro. El ser humano es el único que tiene esa capacidad de proyectarse. Los animales no. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, tú no vas a decir, un chancho dice, no, yo mañana quiero ser un ingeniero. Dice, no escuchas eso. No, yo quiero construir una casa de 3 pisos. Ningún animal. Claro, como dice Talía, o que dice, voy a guardarme racional, comida para mañana por si acaso no me den, ¿no? Claro. O sea, no pero el ser humano sí. O voy a guardar pan para mayo, como dice. El ser humano sí. Y en esa capacidad de proyección al futuro, es donde el ser humano tiene la capacidad también de planificar. Entonces, hablar de planificación familiar es correcto, porque nosotros siempre planificamos. Estoy muy niño, ¿no? Yo quiero hacer esto, lo otro, o sea, es normal. Siempre están en sus sueños, sus anhelos. Ahora entonces, esto rompe con algo que es importante mencionarlo, porque muchas veces en el pueblo cristiano, ¿no?, la planificación queda como algo muy estructurado y dicen, no, lo que el Espíritu diga, claro, eso se hará. Y esta es la palabra muy típica, La dice, bendición vivamos por de fe. Dios, ¿no? Así es, entonces, pero no, porque vemos desde la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden y es un Dios que nos invita a nosotros a estructurar, a formar, a desarrollar, a planificar. Jesús mismo pone como ejemplo y dice que hombre que sale a la guerra, primero no evalúa la situación, o dice que hombre que va a construir y va a edificar, primero no planifique y dice, si a ver lo que tengo me va a alcanzar para construir la torre. Entonces nos está mostrando que la planificación es algo necesario, algo esencial. Incluso si vamos al significado de qué es planificación, es preciso lo que estamos comentando. Es como una mira hacia el futuro, porque nos dice, la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Ahora, Yemina, o sea, muchas para veces- planificar hay que primero tener nuestros objetivos claros. Claro que sí. Los seres humanos tomamos decisiones todos los días.
Exacto, somos Hola, el producto sí. de nuestras decisiones, es correcto. Y los objetivos es parte de nuestra vida. ¿Y por qué es hermoso la proyección del futuro? Claro, hay muchas características de la proyección, pero a mí, ¿sabe qué me gusta de la proyección del futuro? Es como decía el hermano Ortiz, la proyección del futuro te hace tener una visión, una meta, un objetivo. Y el hermano Ortiz decía, la visión produce una pasión. No puede haber un ser humano que no tenga visión. Dice, si no tiene visión, no tiene pasión. Qué triste vida en letanía. No sabe por Decía qué trabaja, por poéticamente. qué día O sea, tras día qué se- vida aburrida, en otras Ajá. palabras, Una ¿no? rúbrica ¿Cómo para se- su vida. Pero Pastor Juan Carlos, muchas veces cuando se habla de planificación se enseña acerca del pre, ¿no? Por ejemplo, el joven cómo tiene que prepararse para una vida marital, tiene que tener un trabajo estable, tiene que ser emocionalmente maduro, ¿no? Y ciertas características que uno debe cumplir y en ese Ahora, proceso pero también de tiempo. propio también de su desarrollo Personal. como ser en sus dimensiones humanas. Correcto. Acuérdate que en Lucas Teniendo en cuenta las 2:52, dimensiones humanas. claro, nosotros tenemos que, ahora, hay que enseñar eso a la iglesia, porque la iglesia enseña la antropología, recién lo está descubriendo. Es más, hoy recién se ha añadido, por ejemplo, dentro de las inteligencias múltiples, ¿no?, que puso Garnier en la década de los 60, imagínate, ahora se añadió la inteligencia de la naturaleza y ahora se está añadiendo la inteligencia espiritual. Que nunca se había tomado en cuenta. Claro, porque dicen, nunca. no, hoy todas las culturas son espirituales. Entonces, pero eso en la Biblia ya estaba, o sea, Jesús lo dijo, la dimensión del hombre. El ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual. Es espiritual, el hombre necesita de Dios, como el siervo Brahma. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que entender nosotros que hay un desarrollo. Entonces, nosotros somos conscientes, porque es lo que estamos olvidando, lo que decía Yemina. El concepto de planificar, ¿qué significa? ¿A qué atenta? A la inteligencia, a razonar, a pensar, porque el ser humano puede planificar porque es un ser que razona, es inteligente. Está dentro de sus facultades Exacto, es hacerlo, y correcto. eso es lo importante. Pero como venía comentando, muchas veces no se suele orientar mucho al joven ya cuando está en su vida matrimonial, ¿no? Y ese tema no suele ser muy tocado muchas veces, y algunos también no lo llegan a preguntar y se puede convertir en un tabú. Entonces, los jóvenes dicen, yo tengo que planificar cuántos hijos debo tener, tengo que planificar si es que en el primer año de casados ya puedo tener mis hijos, O eso se o en el planifica segundo año, o antes en del el tercer matrimonio, año, o en el o en cuarto medio año. del ¿Cómo es que matrimonio? tengo que hacer todo este proceso? Por supuesto, junto con su vida entre los dos, ¿no? Tanto mujer como varón. Ahora, los hay que entender esposos. una cosa, vamos, si vamos a esa área, ¿no?, del área de la procreación, vamos a entender una cosa que es diferente. El diseño de Dios con el varón y la mujer en esa área tienen cosas diferentes. El varón, por ejemplo, desde la pubertad hasta que se muera, es un agente que puede producir Puede vida, criar. pero la mujer no. Correcto. La mujer, desde la etapa de bueno, ahora en términos un poco clínicos, que es la etapa de la menarquía o menstruación, como le llama la mujer, hasta lo que se llamaría la menopausia, que es el cese precisamente de esa etapa, ¿no?, producto de un descenso de cosas hormonales. Entonces, durante esa etapa es la etapa donde la mujer, por el diseño natural, está en la etapa de procrear. Entonces, el ser humano, el joven de hoy, cuando se casa, tiene que entender esto. O sea, esto hay que enseñar. O sea, entonces, tú te casas, yo no puedo decir, a ver, yo quiero tener 5 hijos, pero me caso con una hermana que tiene 40 años. No tener 5 hijos, o sea, Diferente. es lógico, porque lo que hay que enseñar a los jóvenes es lo que es cómo Dios ha diseñado, la Cuerpo naturaleza, claro que sí. Y cuando el joven se casa, él va a ser consciente, producto del amor de Dios, de la ley de Cristo, y me caso con una hermana de 25, digo, y según, bueno, como yo amo a mi esposa y quiero que viva, voy a entender cuántos hijos tener desde esta edad hasta los 35, porque de ahí en adelante el problema es más difícil en la mujer. Como yo amo a mi esposa, quiero conservarla, quiero morirme con ella hasta el final, la voy a cuidar, el amor de Cristo, la ley de Cristo, no pensar en el demás. Entonces, ahí uno puede planificar, claro que sí, porque está en esa etapa, ¿me entiendes? O sea, tenemos la sabiduría de Dios para poder guiar, o sea, ni siquiera se planifica, es Dios el que ya nos está mostrando los lineamientos. Entonces hay que entender que es propio de cómo Dios nos ha ido diseñando, y la naturaleza misma, que es parte del diseño de Dios, nos va mostrando, porque los hijos, como dice el Salmo 123, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y para la cultura
judía, pues tener hijos era una bendición grande. Dice, bienaventurada la mujer que llenó su aljaba de ellos. Es más, Pablo utiliza esa comparación cuando dice a Timoteo, dice hablando de la mujer, y la mujer se salvará engendrando hijos. Pero si permaneciese en la fe, la esperanza. O sea, el tener hijos en la cultura judía pues era una bendición, porque Dios dijo, no, fructifíquense, multiplíquense, era una bendición. Más bien las que sufrían eran las que no tenían Las que hijos. sufrían Hay el oprobio caso eran de las que eran Ana. estériles. Sí, exacto. Mira, por ejemplo, la esposa de la mamá de Juan el Bautista, Ujú. que llega a tenerlo a Juan en una edad que era ya difícil. Pero ves la alegría que había, el gozo que cuando va, ¿no? Y sentí un gozo que cuando María la visita y salta Juan, dice, uy, Bueno, y alaba, porque se ve en era la una actualidad ahora es alegría, al contrario. Es lógico, sentir esto es lógico. Ahora, porque el problema de hoy es lo que la sociedad nos quiere implantar. Nos quiere mostrar que el matrimonio es feo, que la familia es horrible, Que tener Que hijos todo es frustra tu malo, vida, que tener tus hijos es Y una planes. sobre carga. todo es, primero Entonces, pruebo, veo si me funciona con la lo que persona, pasa es que hay si un somos bombardeo, por compatibles. ejemplo, De construcción familiar se le llama. exacto, Ujú. lo dices en el blanco. Hay una campaña de allá muchas décadas de construcción de la familia, quieren bombardear la familia. Exacto, el matrimonio, o sea, sacan todo caso de gente que fracasa, pero no es la realidad. La realidad no es eso. Aquí estamos en Jaén, una ciudad tan hermosa, tan bonita. La realidad es, ¿por qué hay tantos edificios, tantas cosas muy bonitas? Veo el comercio, yo he estado viendo y veo cómo hay el desarrollo. ¿Por qué hay este desarrollo? Porque hay familias, porque hay hogares. Entonces, sí es verdad que hay gente que adultera y falla y hace sus cosas, pero no es la mayoría realmente. Pero esta gente liberal, carnal, con esta mente distorsionada, como no quieren tener a Dios, entonces ellos quieren implantando su moral liberal, progresista, ajena a la Dios, y que pues ellos quieren, como diciendo, su estilo de vida propio de ellos, particular, lo quieren hacer general. Y bombardean por redes, televisión, películas, canciones. Hay un bombardeo cultural terrible, terrible, terrible. Y eso hoy está siendo atacado. Pero siempre, como siempre digo, siempre chocan con Dios y con la iglesia. Porque la iglesia tiene los conceptos claros, la palabra está clara. Por eso, mira, esto es lo que hay que enseñar en nuestras iglesias. Claro. Que hay un tiempo en que la mujer Puede puede fecundar. tener los hijos y hay que, ese momento, pues, ¿no? Si al joven hay que decirle, mira, si usted casa, tienes que saber qué edad tiene la esposa y ahí vas a poder entender, ¿no? Para lo menos guiándote por la ley de Dios cuántos hijos puedes tener. ¿La O sea, es planificación familiar está relacionada con los métodos anticonceptivos? No necesariamente, porque mira, tanto en la naturaleza de Dios, pues yo digo, todo hay un orden, como decía el pastor, Dios es un Dios de orden. Y todo nos muestra un orden de Dios. Es más, el orden de Dios nos muestra que hasta existe dentro, Dios es tan detallista, siempre he puesto eso, ¿no? Porque yo estuve en la selva de pastor, un día me fui a ver al guacamayo, todos estos loros, y decía, qué tremendo sus detalles, los colores. O sea, parece una obra de arte. No, las plantas, una obra de arte. Entonces, y Dios es detallista hasta en esto, porque no necesito yo irme tanto a un método anticonceptivo, porque hay un método anticonceptivo natural, el que también Dios ha dejado. Entonces, pero que sí implica mucho el dominio propio. Por eso el creyente debe cautivar el dominio propio, y el método natural está. Porque el cuidarse es también de Dios. ¿Por qué Dios dejó ese tiempo natural para que la mujer se recupere? Porque lo que Dios siempre busca en su creación es su bienestar. Dios ha creado hasta esos detalles. Muchos Pastor, se Pero frenan muchos los jóvenes también se métodos. preguntan si un cristiano puede usar anticonceptivos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Lo que pasa es que hay métodos anticonceptivos que sí atentan contra la salud de la mujer, algunos son hasta abortivos, y bueno, nosotros somos pro vida, no podemos estar diciendo, no, estos métodos abortivos está bien, no, nosotros somos pro vida 100%. Y lo otro que atenta contra la mujer, porque hay métodos que sí atentan contra la mujer, su salud. Entonces ahí implica la ley de Cristo, el amor, el cuidado. Entonces ahora, pero si Dios ha dejado algunos matices como estos del método natural y hay otras cosas, propio de que el pastor enseñará a esas personas, de acuerdo también al contexto en que está, lo que ellos necesitan.
Yo creo que los hombres de Dios hoy se están preparando explíquenos mucho para acerca eso. en la Biblia menciona acerca de Onán, para que tengan más claro el concepto, porque muchos Bien. se agarran justamente de esa parte de la Biblia, donde Onán como murió y prácticamente sus No le agradó hermanos a no Dios lo que quisieran hizo. dar descendencia. Entonces, Claro, lo que pasa es que en el caso ¿cómo de es ahí? Onán, no tanto tiene que ver con un aspecto de procreación. Lo que tiene que ver en él es la rebeldía, el egoísmo y la maldad. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando nosotros en Génesis 38, que trata el caso de Judá, de Tamar y de sus hijos de Judá, el primer hijo ¿no? Que es el que se casa con Tamar, pero este muere. Entonces la tradición que se manejaba en la era patriarcal y que luego la ley lo añade, que se llama la ley del levirato o la ley del cuñado, porque levirato es un término latín que significa cuñado. Entonces la ley del cuñado, ¿qué implicaba eso? Lo que luego se llama el pariente redentor. Que cuando moría una persona sin tener una descendencia, entonces el hermano segundo lo reemplazaba y el primer hijo que nacía ponía el nombre del hermano que murió para que ese hermano no pierda su herencia, su descendencia, porque antiguamente pues cada hijo tenía su parcela, o no sé cómo le dirán acá, ¿no? Su herencia, ¿no? De tierra. Entonces no se borre el nombre. En Israel eso fue muy fuerte, porque hasta el día de hoy, esto es fuerte. La ley de la tierra, por ejemplo, produce que en el jubileo, cada 50 años, la tierra vuelva a su primer dueño. Es hasta el día de hoy. Por eso que las tribus que están repartidas territorialmente mantienen hasta el día de hoy sus tierras. Porque dicen, ya, bueno, por 50 años yo te puedo alquilar, te puedo esto, pero después de todo me paga, o ya cuando quiero te tomo, pero a los 50 años en el jubileo, la tierra vuelve al dueño original. Eso se ha mantenido. Entonces, la ley del levirato hacía que el cuñado reemplace para que no se pierda el nombre. Eso era muy importante. En ese tiempo, en la era patriarcal, era importante y lo acuñó el pueblo de Israel. Ahora, en el caso de Onán es lo mismo. ¿Cuál es el pecado ahí? Dios no es el pecado que no quería procrear. El pecado es que él se revela ante esta norma, ante esta costumbre, porque se estaba revelando ante sus padres. Por eso cuando luego Tamar actúa como actuaba, Judá recapacita en su conciencia y dice, no, esta mujer, cuando luego se descubre que estaba embarazada, él dice, esta mujer es más justa que yo, porque yo le prometí darle a mi hijo, al tercero, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Y no la di. O sea, él se da cuenta que él era el que había fallado, esta mujer no, porque era tradición, culturalmente era así. Entonces cuando Onán creo que se llama, no quiere tener descendencia, no es un problema de procreación, es un problema de egoísmo, de rebelión y de maldad. Y por eso Dios se desagrada. Dios se desagrada de la maldad, porque Dios pesa los corazones. Entonces, pastor, ¿cómo podemos nosotros honrar a Dios en la planificación familiar? Claro, es correcto. Honramos a Dios cuando obedecemos su palabra y nos sujetamos al orden que Él ha creado. Pastor, ¿y qué se puede decir de aquellas mujeres, no, de repente que se ligan la trompa, no, de repente por salud, porque muchas veces tienen problemas en el embarazo? A ver, hay que entender que hay esos casos que, por ejemplo, que hay casos especiales, y eso hay que entender. En un término, por ejemplo, fisioterapeuta o fisiopatológico también, porque tiene que ver con funciones. A veces hay problemas, por ejemplo, cuando una mujer da a luz por cesárea, mínimo está demostrado que puede tener 3 normal. Más de 3 es perjudicial para la salud de la mujer. Y el doctor no es que te ordena, te recomienda. Y ahí que aplique el esposo, la ley de Cristo. La ley de Cristo. Porque amas a tu prójimo, cuidas a tu esposa. Dice, Señor, no puede porque es peligroso, puede morir. Señor, bueno, ante esos casos especiales, no generales, porque eso sí que me graben bien, una cosa es generales, otra cosa son especiales, para que no interpreten mal. Son casos especiales. Lo mismo pasa con personas que tienen problemas, porque yo conozco casos especiales. Por ejemplo, conocí el caso de una hermana que solo pudo tener un hijo, ella quería tener más, pero no podía porque tenía un problema del corazón, tenía soplo al corazón. Y los doctores le dijeron, usted no puede tener más de un solo hijo, y eso es por la misericordia de Dios. Porque si usted tiene más, esto puede producirlo en el mismo momento del parto, la muerte. O sea, es un problema. Entonces, ¿qué se toma ahí? Una medida propia en la ley de Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender en qué ley vivimos. ¿En la ley de Moisés o en la ley de Cristo? Si vivimos en la ley de Cristo, vivimos en la ley del amor. Ama a Dios,
a tu prójimo como a ti mismo. Y en el caso del esposo, que ama a su esposa, tiene que cuidarla. Pastor, Porque eso dice Dios, maridos, amad a vuestras mujeres. Pastor, ¿Cómo usando demuestra que ejemplo- lo ama? cuidándolo. Ya, ¿qué dice ahí mismo Efesios? Cuando la cuida y la sustenta. El amor que demuestra el esposo a la esposa es cuidándola y sustentándola. Entonces, cuando el esposo la cuida en esa área de la salud, ¿cómo no está demostrando su amor? Y la ley de Cristo. Pastor, si utilizamos un ejemplo, por ejemplo, una pareja que efectivamente recién se casan, son cristianos, pero por común acuerdo deciden ligarse, por ejemplo, en este aspecto la mujer, porque las condiciones económicas o otras condiciones no son viables. Ahora, ¿incurre en pecado o no? En mi corta experiencia, porque sé que tenemos pastores que tienen más experiencia, no he visto ese caso. O sea, no estoy delante de Dios. Nunca he visto que alguien se case y se liga. O sea, no he visto. Tal vez habrá. Yo no lo he visto, por eso estoy diciendo en mi corta experiencia. Tal vez lo habrá. Más bien el contrario, los hermanos que se casan entienden la palabra de Dios, que los hijos son una bendición de Dios. Una bendición de Entonces, Dios. ahora lo que sí he visto, que algunos dicen, por ahora queremos disfrutar un tiempo, eso sí he visto. Y luego tienen los hijos. Es propio de, Eso también de es cómo parte cada de la uno. planificación. Exacto, es parte de cómo uno lo puede Ahora- hacer, ahora pero el- no es porque rechazan la maternidad, no, ni Ahora la paternidad. hay que ver cuál es el condicional, porque si el condicional es económico, como pastor le diría no. Correcto. O sea, si viene a mí a preguntarme, decirme por el factor económico, le digo no, porque después te vas a arrepentir, ¿no? O sea, el factor económico no puede ser un condicional para la planificación de la familia que vamos a tener, porque hoy puede mostrar de repente una fuerza, pero mañana la situación puede cambiar. Entonces yo no puedo limitarlos a ellos y decirles sí, porque eres pobre, porque si no estoy cayendo en el mismo problema que caen justamente hoy las ideologías. Y Así ese es el es, principal correcto. problema que nosotros hoy tenemos que tratar. Porque, a ver, este tema de planificación familiar desde el punto de vista que lo ven, que hoy lo ve la sociedad, no es el problema, es la consecuencia del problema. El principal problema, ¿cuál es? La desobediencia a Dios. Entonces, Dios instituye el matrimonio y la fructificación, y ellos lo que quieren hacer es quitar Lo el contrario. matrimonio y quitar justamente la fructificación que trae el matrimonio. El problema no es lo que estamos viendo, sino la consecuencia. El principal problema, ¿cuál es? Que el hombre ha sido llamado por Dios y la palabra del Señor, que es la que tiene la autoridad para poder determinar qué es bueno, qué es malo, dice el Señor desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién puede calificar lo bueno y lo malo? Principalmente, sobre todas las cosas, Dios. Entonces Dios establece desde el principio que no es bueno que el hombre esté solo. Lo que usted Todavía comenta, manda, Pastor Aguayo, fructificar y es muy multiplicar. cierto, porque está ligado a los lineamientos de la Agenda 2030, ¿no? Donde, por ejemplo, uno de sus objetivos es la reducción de la población a nivel mundial. Su principal objetivo. ¿qué es lo que se viene, o la mentira que se vende, disfrazada de verdad, es que pues las personas que no tienen condiciones económicas para traer al mundo a un hijo, para engendrarlo, no deberían tenerlo, porque los van a traer a una vida paupérrima, van a traer sufrimiento, dolor, y todo esto va a seguir haciendo aparentemente que la pobreza siga creciendo, se siga expandiendo. Otros métodos son el aborto, por ejemplo, la eutanasia, que de alguna u otra manera buscan diezmar a la población, pero nosotros como cristianos tenemos otra perspectiva muy diferente a ello. Y que como decía el pastor, el condicionamiento no puede ser para Económico. esa área político, social, económico, no, eso no Ideológico. existe. Lo que puede ser en un condicionamiento especial, específico, tiene que ver más que todo con la dignidad de la persona. Por eso si hay algo que va a atentar contra su salud, contra su bienestar, ahí donde se toman diferentes medidas, pero siempre basadas en la ley de Dios, en la ley de Cristo. Pero no puede ser condicionante ni social ni político, porque la iglesia no se mueve en esa esfera, la iglesia se mueve en la esfera de Dios, en la esfera de la palabra. El mundo hoy nos quiere vender una cosmovisión de lo que ellos quieren. Entonces, porque esta gente que dice, no, por los pobres, es un discurso falso, porque Jesús mismo, el más grande de todos, ¿quién más grande que Jesús? Dijo, a los pobres Siempre los siempre tendréis. ¿Por qué? Ahora, pero hay una razón también. Tampoco no es que Jesús, porque uno inspiró. No, hay una cosa que es real. Desde que Dios permitió, desde que se formen el mundo o los hombres y se agrupen en naciones y formen gobiernos humanos, al ser gobernado por los hombres, lamentablemente el corazón del hombre
siempre es inclinada a lo malo. Entonces, por eso muchos gobernantes actúan injustamente. Y la injusticia es lo que hay precisamente establece ese desequilibrio social de ricos y pobres. Ahora bien, porque, por ejemplo, en otros países, ¿qué es lo que está deteriorando mucho en otros países? La corrupción. Entonces, ahora, para ver corrupción, ¿qué significa? Que hay dinero, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Por qué hay corruptos? Porque hay dinero. Entonces, el problema no es el dinero. El problema, ¿qué es? ¿Quién lo administra? El ejecutor, el que ejecuta. A ver, ¿qué es su corazón? Y es muy triste, porque la mayoría de países latinoamericanos, que es muy triste, la mayoría de expresidentes o gobernantes están presos. Exacto. Eso es para mostrarnos a nosotros, ¿no?, cuánto la iglesia tiene que influir. Entonces no podemos nosotros dejarnos mover por discursos falsos de los pobres, porque a los pobres Jesús dijo, siempre lo tendré por ese factor. Mientras gobiernen los hombres humanos, que son imperfectos, a veces algunos injustos, a veces otros egoístas, corruptos, entonces siempre va a haber un desbalance. Pastor Ahora bien, esa es una de las razones por las que actualmente los jóvenes no quieren tener hijos, porque hay una corriente que está bastante creciente, que es que actualmente los jóvenes no quieren procrear. En primer lugar, no quieren casarse. Si van a estar con una pareja es para convivir o para tener una relación fugaz, y mucho menos piensan en tener hijos. Es que el bombardeo que hay desde los medios de comunicaciones, ahora las redes, las internet, diferentes corrientes. Y también, lamentablemente, las malas experiencias que han tenido. Sí. Yo me acuerdo que muchos de mis amigos cuando hablaban, no, matrimonio, no, matrisuicidio, aún están en la universidad. ¿Y era por qué? Porque la mayoría venían de hogares destruidos, padres, hogares disfuncionales, papá abandonó. Dentro de su hogar. Exacto, entonces todo lo que ellos habían visto era más experiencia. Entonces decían, no, yo no quiero. Pastor, tengo mi enamorada, pero no quiero casarme. O sea, eso no es había real. compromiso. Yo tengo un compañero de trabajo dentro del equipo de trabajo que se va a casar y todos los molestan, es tu matrisuicidio, pero en realidad es como que no, pero tiene que ser un matrimonio con beneficio. Si hay algo que de verdad te beneficia a ti, claro, cásate. Y lo otro también es muy común dentro de estos matrimonios que, claro, primero convivo, veo si todo funciona. Ahí recién ya me puedo pensar en casar, en amarrarme a la persona, como bien Otro se de dice, los ¿no? temores, Yemina, es que el estilo de vida cambia bastante. Las personas dicen, no, pero yo tengo muchos planes por hacer, todavía soy joven. Hablo de una persona, por ejemplo, de 25, 27 años, que están haciendo línea de carrera, probablemente ya han egresado, están creciendo presupuestalmente y dicen, tener un hijo en estos momentos, aparte de restarme dinero, me va a limitar mis sueños, me va a frustrar. Ahora, eso en el varón puede tener una cierta verdad, pero en el caso de la mujer es un problema, porque como decía al comienzo, el varón puede procrear hasta que se muera. ¿No? Yo conocí un ancianito. Tiene un límite. No, ancianito, no, para que no se sienta mal. A uno de 70 años, avanzado de edad, ¿no? Que se casó, sí, un adulto mayor que se casó y tuvo su hijo, dos hijitos, y un día lo encuentro, hablo con él, y yo ya sabía, porque como pastor, uno tiene que estar capacitándose. No solamente hay que estudiar de todo, hay que estudiar libros familiares, psicológicos, psicología familiar, hay que estudiar muchas cosas, la psicología humana, la psicología del desarrollo. Hay que extender al hombre. Entonces, y la Biblia te enseña, la Biblia te da, no es un libro de ciencia, pero te da las pautas donde tú puedes ir ya investigando. Entonces, yo sí sabía por qué Dios pone estos límites, y eso es muy sabio, porque no es lo mismo. Por eso, mira, hay un texto que, si ustedes se dan cuenta, ustedes busquen en la Biblia, en qué parte de la Biblia dice, abuelos, criad a vuestros hijos, a vuestros nietos, en disciplina y amonestación del Señor. Si tú buscas un texto y lo encuentras, me lo pasas, porque no lo he encontrado. ¿Sabe por qué Dios no manda a criar así, de una manera directa, como mandato a los abuelos, sino a los padres? Porque Dios sabe que esa etapa de adultez mayor, el hombre cambia. Hay un cambio progresivo, primero físico, hay una involución, o sea, comienza el hombre ya a retroceder, ¿no? Las fuerzas, muchas capacidades. Entonces Dios sabe que esa etapa va a sufrir para criar, no va a tener la misma fortaleza o energía que en la etapa de la juventud, en esa etapa donde puede tener los hijos. O sea, Dios es tan sabio. Por eso dice, ay, mi abuelito es lindo, mi abuelito es cariñoso. ¿Y cuánto dice, no? Hoy, hasta los hijos dicen, hoy mi papá, pero mi papá no era así, exacto. Mi papá a mí no me llevaba ni al colegio y a los nietos. Es diferente las etapas. Te voy a llevar a la heladería, te voy a llevar al circo. Y a veces yo he escuchado que algunos me dicen, pastor,
¿Por qué los abuelitos? Porque un día prediqué sobre esto. Exacto. Y después fuimos en una escuela dominical y fuimos a comer con los hermanos. Se salían las preguntas como cachita por cor. Porque todos tenían un factor importante. Yo sabía que todos iban a decir, pastor, lo que usted dijo es muy bien porque mi papá, que es abuelo de mi hijo, a mi hijo le lleva para acá, le lleva para allá. A mí no me lleva ni a la playa. ¿Y por qué cambian? Porque es así. Se vuelven más sentimentales, emocionalmente. Entonces Dios sabe que por eso no están tan facultados para criar, porque la autoridad la van sucumbiendo. Por eso no está mandato, no está reglamentado. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Que hay un diseño, que hay un orden. Entonces, cuando el hombre dice, no, yo más adelante, bueno, está bien, pero tendrás la fuerza, porque termino con el ejemplo de este hermano. Y yo sabía que él me iba a decir eso, yo no le dije, pero me dijo, no es lo mismo, porque tuvo su esposa y él ya tenía su esposa de su edad, ambos de edad. La mujer pudo procrear ese único niño. Y me decía, y mi niño pues es como los niños de hoy, son ya supersónicos, o sea, son activos. Y él decía, la esposa decía, no, te toca a ti, me duele la cintura. Y él decía, tenía no la misma puedo. fuerza, o sea, era un dolor, y no me dijo uno. He atendido casos de hermanos, de gente mayor que tiene el mismo problema. Dice, no puedo, corro y me descalabro. En la noche mi esposa me está sobando mis pies. También puede ser una problemática cuando exacto. el niño crece o es adolescente y ve que los padres, bueno, son mayores, su abuelito, pueden decir, ¿no? Entonces, mi claro, pero autoridad. hay un factor. ¿Te das cuenta por eso que la Biblia, Dios es un Dios de orden? Entonces, en un varón, ya está bien si quiere tener los hijos, pero tendrá la fortaleza en ese tiempo. Y en el caso de la mujer sí creo que es un poco más limitante, porque ella solamente tiene un tiempo para procrear. Entonces va a ser más difícil. Ahora bien, pero también Dios permite la edad. Por eso no es casualidad que un joven a los 16 años o 17 años salga de un colegio. Ya por los 18 años, la universidad dura 5, son 23. Que haga una maestría 2 años, 3 años. Ya vamos a poner que haga un doctorado hasta los 28, 30. ya hasta los 30 ya. Entonces se casa con una de su edad. Vamos a poner una mujer de 30. Todavía pueden tener hijos, pueden disfrutar. Y ya con una carrera, o sea, sí se puede. Y en Dios sí se puede. O sea, el planificar no es malo, bajo el término bíblico. Dios nos decía que Él es arquitecto, ¿me entiendes? Dios es sabio, pero también hay que respetar lo que Dios ha determinado. Pastor, Entonces, ¿y qué de pastor, aquellas ¿de qué parejas manera? jóvenes donde las mujeres a veces no pueden salir embarazadas, ¿no? Entonces acuden a alquilar vientres. ¿Qué se puede decir acerca de ello? Bueno, primero nosotros tenemos la fe que Dios puede hacer un milagro, ¿no? Porque no hay que dejar de lado la fe. Pero será bien visto delante de Dios. Hemos visto casos en la iglesia que han venido gente así y hemos orado y Dios los ha dado a sus hijos. Pero también hay casos que no. Entonces hoy lamentablemente la adopción es una... ¿Esas personas ciencia, pueden adoptar? La ciencia una hoy, opción. o hay diferentes mecanismos. Esos casos que son especiales se trata de una manera especial. Y los pastores hoy están siendo capacitados. Cuando pasa esos casos, esos hermanos vienen y el pastor evalúa y da un consejo sabio, porque son casos especiales. Cuando son casos especiales hay que tomarlo así, porque no son casos generales. Claro, pastor, si bien hemos hablado de esta parte de la planificación de procrear, ¿no? Que es el fin más objetivo de unirse, ¿no? Los matrimonios, ¿por qué también no hablar? Y hemos tocado así por pincelada, pero por encima, una planificación económica. Si bien usted decía, es muy distinto cuando un joven ya termina de estudiar, hace su doctorado, su maestría, a los 30, también está planificando casarse. ¿Eso está bien? ¿Cuándo debería de un joven decir, voy a planificar para esto? ¿Tiene que primero yo lo definir dije su de una manera objetivo? especial, por aquellos que tienen esa forma de pensar, porque Pero conozco, está bien planificarse o sea, económicamente. hay que respetar la forma de ese ¿Qué hay joven de un así, joven y que hay está otros sirviendo no. a Dios ¿Perdón? dentro de la obra, ¿no? Un joven que está sirviendo a Dios y quiere tener su familia, ¿no? Una planificación. Sabemos que una persona que sirve a Dios también se habla que por fe también vive, podríamos Pero decir. ahora, claro, Un es que el factor problema de económico, nosotros es. tenemos que entender que la fe nuestra no es una fe al azar. No existe la fe al azar. Me gusta el libro, la introducción del libro, y les recomiendo a todos los jóvenes, siempre les recomiendo el libro, ¿no? De John McDowell, ¿no? Evidencia que exige un veredicto. Él dice en la introducción de su libro algo que me marcó desde muy joven que lo leí, que la fe siempre se asocia a la razón, que la fe nunca está del lado de la razón. Es más, el apóstol Pedro dice, hablando sobre el texto que es un texto apologético, el 1 Pedro 3:15 dice, si no santificad al Señor en vuestros corazones, dice, ¿no? Y presentad defensa de vuestra fe con mansedumbre ante todo aquel que demande la razón de vuestra fe. O sea, nuestra fe tiene fundamentos. O sea, no es una fe ciega, no existe.
Lamentablemente a veces se cree, ¿no? Ay, yo creo, y ya está ciego. No, no existe. Es como que alguien diga, ¿no? Es como a veces el error de muchos, aún nosotros propia iglesia, me acuerdo cuando éramos jóvenes, uno decía, voy a la convención por fe, ¿no? Y se iba a la convención con nada. Pero Dios puede abrir puertas, se puede Ya, decir. pero iba sin nada y la mayoría que iba sufría. A veces no tenía que comer, dormían en carros. Entonces, ahora, ¿Dios tiene la culpa? No. ¿Le faltó la fe? No. ¿Cuál es el problema? No planificó. razón. Claro. No planificó, porque si tú tenías que ir, tenías que calcular cuánto cuesta mi pasaje, cuánto está el hospedaje, cuántos días me voy a quedar, de qué voy a comer. Eso es tener fe. Señor, esto quiero hacerlo, planifico, como decía el pastor, sacó el texto, ¿no? Que es muy clave en este tema. Y la Donde aquel que planificación va a implica edificar, ¿no? prevención también, pastor. Lógico. Porque si este joven, llevando a cabo esta casuística que usted está poniendo, si este joven quería viajar, tenía que ahorrar. Entonces hay una prevención, Pero un tenía- proceso lo que que dice el se pastor hace Arturo, el para texto. llegar a ese O sea, resultado. voy a ir a la convención, pero entonces voy a planificar. Claro. Exacto. Me planifico, Entonces, me estructuro. Y Señor, ayúdame en esto, provéeme, y Dios te provee. Esa es fe. Es el orden entonces, una Claro, planificación y eso, previa. y ¿no? eso de demanda fe. también un tema principal de esfuerzo, ¿no? Porque no es, a veces las personas dejamos, y hay una mala interpretación del tema de la fe, porque dice, dejamos a lo que el Señor nos pueda dar y a la fe. Y entonces me voy a casar por fe y va a venir todo por fe, y como que del cielo descendiera una casa, una cama, un cuarto, una cocina, para que tu esposa pueda estar. No, no es así. Nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿para qué? Para llevar a nuestra esposa a un lugar donde pueda descansar, para descansar nosotros también. Entonces, hay una La fe y las planificación obras. que lleva así, fe Que va con obras. acompañado. Y igual hay un consejo bien sabio que me acuerdo que en uno de los congresos del año 2013, el Congreso Mundial que hubo, me acuerdo perfectamente porque hicieron propaganda también para el Congreso Sudamericano en Ecuador, que ya era como en 2 años. Y me acuerdo perfectamente las palabras del pastor José Soto cuando dijo, si ustedes quieren estar en el Congreso, tienen que orar, luego tienen que trabajar y luego ahorrar. Entonces eso también se habla de una planificación, pero yo me lo tomé literalmente porque dije, en todo sentido de la vida, si uno hace eso, No, es que le va a ir es bien. así, la vida es Orden. así. No estoy diciendo que al comienzo empezamos diciendo que Dios es un Dios que lo hizo Y en todo ese proceso no se planificando, pierde orden. la fe, pastor. Lo mismo- No es se que pierde la no, fe. es que la Correcto. fe, por eso decía este hombre en su libro Evidencia, que sigue un veredicto, que la fe no es ciega. La fe tiene un orden, tiene planificación, es razón, es inteligente. Yo creo que el que tiene fe es un ser sumamente inteligente, porque hay que ser inteligente para tener fe en Dios. Basamos entonces en la planificación. para Claro, poder es lógico. ser- y cuando Nosotros hemos vemos creado así. también en la actualidad, hacíamos con unos compañeros, hacíamos las casuísticas también de que muchas de las personas no se quieren casar, o muchos jóvenes no se quieren casar, debido también a lo que usted decía, aparte de la influencia. Cuando hacíamos la casuística de 5 personas, 3 de los que estábamos presentes teníamos padres separados, o tenían padres separados. Entonces decían, ¿para qué casarse? Mejor hay que probar con una persona de que de verdad uno se complemente o compatibilice, ya sea en los caracteres, en los pensamientos, en los objetivos de vida, en las planificaciones personales también, en las ambiciones también a lo mejor económica. Entonces, ¿qué podríamos decir a esta realidad que también, si usted bien decía, hay ciudades que crecen, ¿no? En base, ¿por qué? Porque hay familias, hay padres, hay hermanos, pero también se ve otra realidad que es muy común en países vecinos, que el común denominador es que sean hijos de padres separados. Claro, el mundo es muy amplio, ¿no? Pero siempre hay una cosa que es real, como decía el pastor Arturo hace un momento, ¿no? La familia, eso está en el libro de doctrina, ¿no? La familia o un hogar sólido produce hijos sólidos, un matrimonio sólido, o sea, la firmeza, la estabilidad, el orden, siempre va a producir eso. Lo contrario, imagínate, va a producir eso, porque nosotros, realidad también. las sociedades emanan de las familias. La familia es el núcleo básico de la sociedad. Entonces, como está la familia, va a estar la sociedad. Hay sociedades donde la familia, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, es más sólida, es más fuerte, se respeta más, hay más principios, pero hay otras sociedades donde no lo es. Por eso hay una diferencia en el aspecto moral, en el aspecto social, propio de ahí, porque todo nace de ahí, es importante. Por eso esta gente que viene con estas agendas apuntan a la familia, porque ellos saben, si deconstruyen, van a deconstruir y van a querer hacer todo.
y resetearlos y hacer una sociedad conforme ellos quieren hacerlo. Pastor, ahora lo que comenta Yemina es muy cierto acerca de la convivencia, que también es algo que desde hace mucho tiempo viene prevaleciendo y creciendo a índices altos, y es que muchos jóvenes, y a mí también en algún momento me lo han dicho, es que te recomiendan, en vez de casarte con alguien que probablemente tal vez no conoces, no lo has conocido al 100%, es mejor la convivencia, nos dicen, ¿no? Entonces, conoce a esa persona, experimenta, soluciona problemas y después te casas. Ahora, ¿por qué esto no es bíblico? Claro, ¿Por qué no es recomendable? A ver, es que lo que está, no es que no sea bíblico, está distorsionado. Por ejemplo, nosotros, como en la dimensión del hombre que dije, somos un ser bio, psico, socio, espiritual. El ser humano es un ser social, ¿entiendes? O sea, por ende necesita tener contacto social. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es un ser social. Ahora, pero el tratar de conocer no implica en el plano solo sexual, porque el matrimonio no solamente se evoca en el plano sexual. Hay muchos factores también que hay dentro de eso, el factor sentimental, emocional, intelectual, espiritual. Carácter. O sea, económico. Hay diferentes factores que complementan un matrimonio. El problema es que el mundo se ha ido solamente en un área y lo ha distorsionado. Encima que va a un área, lo inmoraliza. Dice, no, para conocernos tenemos que convivir y estar juntos sexualmente. Entonces, eso es incorrecto, porque, por ejemplo, nosotros la iglesia, creemos que las personas que se enamoran, por ejemplo, deben conocerse. Pero conocerse en qué término, no sexual, sino, por ejemplo, la etapa del enamoramiento precisamente es la etapa de conocerte, ¿no? Salen, cómo estás, entre los hermanos, porque todos los que hemos pasado eso nos vamos a casar en la iglesia y conoces cómo estás, y ahí es donde se van conociendo, en el aspecto de cubrir, ¿no? Sus expectativas de vida, qué es lo que quiere, su personalidad, su carácter, ¿no? Claro. Luego ya cuando se conocen en esa etapa, si ya va a la formal, viene la otra etapa, el noviazgo, donde ya hay un compromiso serio, ponen el anillo, ponen la fecha y luego el matrimonio. Esa forma de empezar algo de una manera bajo el respeto, bajo la premisa de... Yo creo que el respeto es lo que va a mantener más adelante un hogar, porque son los primeros cimientos. También los principios de Dios. Exacto, vas cimentando tu futuro, tu casa, vas edificando sobre la roca. Mañana cuando vengan los vientos, las lluvias y salgan los ríos y golpeen tu casa, no va a caer porque tú edificaste sobre la roca. Aquellos que edifican bajo solamente un aspecto de un área es sobre la arena. Y por eso luego esos matrimonios se derrumban, porque la mujer cambia físicamente con los hijos, con los años, entonces se enamora de lo físico, se enamora del sexo, y esto y lo otro, entonces el mundo, por eso todo el mundo dice, no, ya no siento lo mismo, y se separan por cualquier cosa, porque ellos han fundamentado sobre la arena, pero qué importante nosotros fundamentar sobre los principios de Dios. Pastor, entonces, ¿de qué forma la juventud puede planificar sin transgredir la ley, sabiendo que ellos viven espaldas de Dios? La juventud del mundo le es siempre un poco difícil, porque si no es Dios quien dirige su vida, es muy difícil, porque ellos van a ser dirigenciados por aquella influencia que el mundo le da. La televisión, la radio, el contexto sociocultural, es decir, la sociedad, la familia también influye. Si a los otros los cristianos también la familia influye, imagínate. Entonces, pero el cristiano tiene la diferencia que siempre va a guiarse por la palabra de Dios, por lo que Dios le ha determinado y por lo que Dios ha establecido en el orden, porque el creyente está llamado a ser sabio, porque si Dios fundó, planificó con sabiduría e inteligencia, Dios nos ha creado a nosotros con ese mismo propósito. Entonces tendrá la sabiduría y la palabra de Dios para ser guiado. Ese es el punto principal, ¿no? La palabra de Dios tiene que ser el fundamento en absolutamente todo tipo de planificación para el ser humano. Mire, la palabra de Dios es profunda. A veces nos decían, ha habido personas que dicen, no, pero si te casas después puedes fallar, puede pasar esto. Cuando la palabra de Dios está en el corazón del hombre, no hay forma de que el hombre pueda equivocarse en el tema del matrimonio. Y a veces dicen, no, pero hay cristianos que se equivocan. El cristiano que tiene a Cristo verdaderamente en su corazón siempre se va a dejar guiar por la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo va a guiar. Porque eso es lo que dice, ¿no? Dice, el Señor dice, quien me ama, obedece. Mi palabra guardará. Entonces, el fundamento está allí. Cuando ese fundamento esté establecido, todo tipo de planificación, vamos a poder culminar esa casa, esa construcción, y ese fundamento va a ser sólido y nuestra casa no va a caer, ¿no?
Pastor, rápidamente, ya que el tiempo siempre apremia, ¿qué consejo le podría dar a estos jóvenes que quieren a lo mejor planificar, pero también hay ejemplos muy claros en ellos que es a lo mejor han visto a sus padres pelear mucho por el dinero, por el tema económico, padres separarse, matrimonios muchas veces declinar, ¿no? Por este tema tan importante también que es dentro de una planificación del hogar, que es importante, que es una planificación económica. Lo que pasa es que eso es lo que tú dices es real. La planificación familiar no solamente tiene que ver con el área de la procreación, tiene que ver con el área económica, tiene que ver con el área profesional, claro, porque uno tiene, el creyente a diferencia del inconverso, tiene un aditivo adicional, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte al sencillo en sabio, es lógico. Por eso dice, el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. La palabra te da la sabiduría para no solamente entender como el mundano, ¿no? Ver un área de esto, solo una área procreadora, sino también en el área económica. Entonces el creyente que dice, no, yo también, porque no tengo que tener algo, ¿con qué voy a hacer? Mantener, sostener, no, y estudia, se capacita, tiene un trabajito, y la esposa, la joven igual, dice, no, mañana para darle una mejor calidad de vida a mis hijos. O sea, eso no está mal, eso está bien. Y luego vemos cómo se unen y sirven a Dios, son un complemento y son una gran bendición en la iglesia y una gran bendición en la casa. Pero es la planificación. A veces, lamentablemente, por no tener estos conceptos un poco claros, la gente ha confundido la fe. No, por fe. Correcto. Y por ahí está el error. Por fe nos casamos. Y ese es el reflejo del amor ágape que nos enseña la Biblia, creo yo, ¿no? Grecia, amar a los demás, amarse a uno mismo y sobre todo tener en cuenta el amor de Dios en nuestros corazones. Quisiera a lo mejor irnos del programa. Si bien sabemos que los jóvenes necesitamos muchas veces consejos, direcciones, ¿no? Y mientras más consejos podemos escuchar de personas sabias, de personas prudentes, mejor nos puede ir en la vida y nos ahorramos de muchos dolores, muchos quebrantos y muchos procesos que no necesitamos pasarlos para aprender de ellos. ¿Qué consejo le podría dar a los jóvenes que sobre todo se están formando, que están tratando de planificarse para la vida, para enfrentarse con un objetivo claro de vida que ya tienen? ¿Cuán importante es el libro de Proverbios o cómo puede calar en ello el libro de Proverbios? Más que el libro de Proverbios, toda la Biblia, porque la Biblia es una emanación de la sabiduría de Dios. Y claro, hay libros que son netamente sapienciales como Proverbios, Eclesiastés, que te enseñan también sobre la vida. Eclesiastés también es un libro sapiencial, por si acaso. Es muy bueno. Entonces, los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Aprovechar su tiempo. La Biblia dice, ¿no?, que aprovechando bien el tiempo, que los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo, las oportunidades que Dios nos da, la bendición que tenemos, disfrutar cada momento de nuestra vida, pero siempre haciendo la voluntad de Dios basado en la palabra. A veces eso es el punto. Yo creo que Dios siempre tiene algo lo mejor. Si Dios quiere en su amor lo mejor para nosotros, ¿por qué nosotros no pensamos así? De querer siempre lo mejor. O sea, claro, ¿no? Y los jóvenes dicen, no, yo quiero lo mejor, entonces quiero también superarme, capacitarme. Y lo mismo la jovencita, porque Dios nos ha llamado a eso. Es más, Dios en la Biblia a los jóvenes que más usó fueron aquellos que siempre tenían el deseo de capacitarse. ¿Por qué Dios usa a José? Él se preparó en administración, miren. ¿Por qué Dios usa a David? Se preparó para la guerra. Luego Dios usa a un joven Daniel. ¿Por qué? Porque también se preparó. Lógico. Entonces tú ves en la Biblia gente que es Ruth, por ejemplo, aunque no era del pueblo de Israel, pero una mujer sabia. Obedeció el consejo. Esther, o sea, siempre la sabiduría va de la mano. Por eso, todos somos inteligentes, pero no todos somos sabios. Y ahí la diferencia. El mundo está lleno de gente inteligente, premios Nobel, con capacidad tremenda, pero a veces vemos su vida moral, a veces da dolor, tristeza, porque toman malas decisiones porque no tienen la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros estamos llamados no solo a ser inteligentes, sino a ser sabios. Y empieza cuando tenemos el temor de Dios. Y el joven que tiene el temor de Dios y conoce la palabra de Dios, va a servir siempre mejor a Dios. Y ese es el consejo de los jóvenes, que aprovechen, que aviven el fuego, sirvan a Dios en esta etapa de juventud, pero sí que se sienten, como decía el pastor hace un momento, que miren para su futuro, planifiquen, tengan visión. ¿Qué quieren? Porque si no tienen visión, no tienen objetivo, no tienen metas, la vida le va a ser aburrida, va a pasar. La vida tiene que tener visión, planificación, metas, sueños, anhelos. Y uno va en eso y disfruta cada uno de eso. A la visión, que le añadan pasión y van a disfrutar la vida. Eso, con esa frase cerramos definitivamente el programa, Yemina.
Han sido consejos muy valiosos, no solamente para nosotros, sino para todo el público que para nos la está planificación escuchando. familiar en general, Grecia. Correcto, no solamente Económica, los jóvenes, sino profesional, de también procrear. adultos que nos están escuchando, que a lo mejor están orientando su vida de alguna u otra manera en este proceso. Van a tener en cuenta la planificación, el temor de Dios, la visión, la pasión, los objetivos, el servicio, todo lo que comentaba el pastor Juan Carly. Y agradecemos a nuestro público, a nuestro fiel público de Betel Televisión, sobre todo a estos jóvenes y público en general que siempre sintonizan la programación de su programa preferido, Generación. Los invitamos a que puedan compartir esta transmisión. Gracias por su reporte de sintonía. Hemos tenido reporte de sintonía a lo largo del Perú, que es la costa, la sierra, la selva, y por qué no decirlo también a nuestro reporte de sintonía de países internacionales. Muchas gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima con ustedes.